Qué bueno entonces en esta lección, justamente el título Conformismo, concesiones y crisis en la adoración, viendo en ojos diferentes, viéndonos desde ojos de Dios, ¿cierto? Allí aparece el arte, dice, y el mal de las concesiones. Hemos entendido justamente que las concesiones en sí mismas no son malas si no nos aparten de los principios, de la verdad, si no nos apartan justamente de Dios. Y algunas veces, y bueno, no tiene nada de malo de repente, qué sé yo, y ustedes hicieron algunas aplicaciones, yo puedo decir, bueno, vestirme de esta manera, ponerme ciertos elementos de adornos en mi cuerpo que no tienen sentido, y entonces allí, cierto, hablando, cierto, quizás las damas son con más tendencia, más tentación a ponerse ciertos colgantes, cierto, como la bueno, música sí, la también. música, tantas cosas que van desvirtuando el verdadero sentido, la verdadera relación que debemos tener con Dios. Y entonces aparece, ¿no?, allí un ejemplo bíblico que coloca el autor en el día martes bajo el título Adoración falsificada, ¿no? Y entonces me gustaría, Luis, si vos podés darnos el concepto allí de lo que estaba pasando históricamente para poder entenderlo. ¿Qué estaba pasando? Salomón, con su corte, sí, con su éxito, con su excelencia de gobernante, tenía riquezas, sí, tenía sabiduría, tenía muchas mujeres, tenía todo. Tenía todo, oprimió al pueblo con impuestos tremendos, de tal manera que la gente lo aborrecía y gemía bajo el dominio de este monarca. Y allí aparece Dios hablándole a Salomón para que abandonara esa conducta, pero él siguió esa conducta. Pero ¿no te acuerdas que no solamente eso, sino que él, arrastrado, comenzó a adorar a falsos dioses? Eso es lo peor del caso. Y bueno, las mujeres sutilmente, como dice la torcieron su corazón y comenzó a adorar a Astarte. Y dice que en la ancianidad, ¿no? Es triste decir eso. Ya cuando ya viejitos lo arrastraron y ellos... Y levantó lugares altos, levantó la idolatría, se olvidó del templo y de las bendiciones que él recibió. También dice que su corazón se tornó, las mujeres tornaron mujeres idólatras de Amón, de Moab, de todas las naciones vecinas, tornaron su corazón y tan tremendo fue que hasta se volvió un afeminado. Sí. Lo dice el libro Patriarcas y Profetas, podemos leer bajo el capítulo La apostasía de Salomón, claro. Allí está toda la lectura de la historia. Viene toda la vida de Salomón. Y ahora Salomón que, sí, se divide el reino. Muere Salomón. Y entonces aparece allí el se sucesor. Divide en dos. En dos. El reino del sur con Roboam, Judá, y las 10 tribus de Israel con Jeroboam. El hecho es que cuando surge el sucesor de Salomón, el pueblo le pide a su sucesor que sea consciente de que aquellas cosas duras del padre no sean repetidas por él, ¿no? Es decir, no cobrara tanto impuesto, volviera a ciertos aspectos necesarios para el pueblo, y él, direccionado por jóvenes consejeros, le dijeron, no, sé más duro aún que tu padre. Y ahí se divide el reino, ¿cierto? 10 tribus van por un lado. Israel, ve a tus tiendas. Y allí comienza el drama de las consecuencias del pecado de Salomón, de aquel líder bendecido por Dios. Y qué peligroso es que los líderes, nosotros que somos líderes, ya sea de una escuela, de una clase de escuela sabática, o de una clase de niños, o en algún grupito o alguna iglesia chiquita, nuestra vida está retratada allí. Y necesitamos volvernos a Dios, conocer nuestra naturaleza pecaminosa, enmendarla por el ministerio del Espíritu Santo y el arrepentimiento, y caminar en la dirección de Dios, como le dijo el profeta a Jeroboam, que si caminaba en la dirección de Dios, sería prosperado. Pero ¿qué hizo? Ahí vemos Jeroboam. El tema de Jeroboam, presento un poquito la idea, sigo siguiendo con la idea. Jeroboam, digamos así, allí liderando, ¿cierto?, Israel, las 10 tribus, y entonces para que la gente no se vaya a Jerusalén a adorar y perdiera poder, entonces él genera un nuevo sistema de adoración. O sea que pueden originarse dentro del pueblo de Dios sistemas divergentes que
desunen al pueblo de Dios en los conceptos de adoración, en la manera de adorar, que lleva a la apostasía completa. El mismo sistema. El mismo sistema. Sí. Jeroboam suplantó el sistema que Dios había impuesto, que lo había enseñado, que le había dictado a Moisés lo que tenía que hacer. Fue suplantado por los dos becerros, uno en Dan y otro en Berseba, allí puestos, y a Israel, aquí están tus dioses. Tus dioses. Para que el pueblo de Israel no vaya a Jerusalén, a Judá, a la otra tribu que había quedado aparte, y él perdiera allí, digamos, el poder o el dominio, entonces lo reemplazó. Le digo ahí, no confiar en Dios. Y reemplazando justamente la adoración. Nombraron sacerdotes que no pertenecían, que no eran levitas. Que no eran levitas, y instituyeron las fiestas que era paralelas. Ahora, el autor coloca, ¿no? Allí los 6 puntos que coloca, dice allí, ofrecieron sacrificios y ordenaron sacerdotes no levitas, sí. Hicieron becerro de oro para adorar, hicieron en Betel un lugar para adorar, hicieron en Dan otro lugar para adorar, instituyeron una fiesta rival a la fiesta de los tabernáculos y construyeron casas de oración en lugares altos. Lo triste es que el error que había sucedido en el pasado de adorar un becerro vuelve a restablecerse como la verdadera adoración a Dios. Decir, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Fue totalmente reemplazado el culto al verdadero Dios por un culto diferente, con diferentes principios, con diferentes sacerdocios. Ahora, ¿está libre el pueblo de Dios hoy, o estamos libres de que haya conflictos de adoración dentro de las filas de la iglesia o dentro del cristianismo? ¿Existe esto todavía? ¿Podemos analizar en la Biblia todo esto y ver que los seres humanos somos frágiles? Si no dependemos de la palabra de Dios, si no conocemos nuestra propia naturaleza y si no transitamos el camino de la obediencia, estamos haciendo concesiones. Y estamos yendo en otro camino. Me quedo con una frase, con una palabrita última que dijiste, la anoté, después volvemos a esa. Sí, Norma. Sí, yo digo, y a veces nos horrorizamos, decimos, ay, ¿cómo pudieron hacer esta gente eso? Y nosotros estamos haciendo lo mismo participando muchas veces en cosas parecidas o el secularismo que se nos está metiendo tanto adentro, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta. Y el Señor nos está llamando de diversas maneras. Qué lindo es escuchar de repente la voz de Dios y obedecerla. Qué cambio se produce en nuestra vida. Hasta cambian las cosas en nuestro hogar, en nuestra relación, cuando escuchamos la voz de Dios. Yo voy ahí, entiendo, cuando el autor coloca aquí adoración falsificada, y una de las cosas que mencionaste, Luis, es el tema de la obediencia, ¿no? Es decir, cuando queremos obedecer a nuestra manera. Digamos así, nosotros colocando, ¿cierto?, lo que creemos a lo que debemos seguir, y justamente sacamos de lado lo que Dios ya escribió y estipuló que debían ser ordenanzas para nuestra vida, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios, hay de los que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz. Qué lindo que está eso. En el caso de Jeroboam hizo de la luz tinieblas, porque hizo una suplantación total. Ahora nosotros como cristianos a veces, ¿qué música escuchamos, por ejemplo? Por tener un tema, el sábado ponemos el tocadisco, en un tiempo era el tocadisco. En tu ahora tiempo. Es el CD. Ya pasaron años. Ya pasaron años eso. Sí. El CD, ponemos el CD el día sábado y en la otra semana, en los 6 días de la semana, ¿qué música escuchamos? Rock and roll. Algunas personas dicen que a algunos cristianos les gusta el rock and roll y escuchan esa música. Ahora, el posmodernismo está influyendo de tal manera en nuestra obediencia, en nuestra conducta, en nuestros valores, que hace que hagamos una suplantación también de lo bueno por lo malo. Es decir, y no nos damos cuenta, eso es lo triste. Eso nos damos cuenta, ¿no? Vamos en cierto sentido siendo llevados por el contexto social o el contexto cultural, y entonces por eso a mí me gusta es el titulito que puso en el día domingo, dice, en ojos diferentes. Es decir, yo diariamente necesito ir a la palabra de Dios,
al encuentro real con mi Dios, con mi Señor, para verme como yo estoy, ¿cierto? Para verme en los ojos de Dios, no para verme yo con mis ojos, sino en los ojos de Dios yo verme. Y qué lindo que podamos tener este concepto claro en el sentido de adoración, es decir, verme allí como Isaías se vio desnudo. Es decir, pero si yo... Con sus labios contaminados. Contaminados, pero justamente se vio así porque se vio en los ojos de Cristo, como Cristo lo veía. Qué importante esto para que entonces nosotros no hagamos concesiones, porque Dios no hace concesiones. Los principios de Dios son rígidos, son estrictos y son de una vez para siempre. Dios hizo un pacto de salvación con todos aquellos que quisieran. El que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Dios hizo un pacto con Israel, hizo un pacto con Salomón, hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y Cristo murió en la cruz porque no hay concesiones, sino hay una ley establecida de una vez para siempre, y solo podemos llegar a la salvación justamente a través del perdón de los pecados por la muerte de Cristo Jesús. Nos quedamos con esta idea, ¿cierto? Y entonces seguimos en el siguiente bloque, en este título justamente tan lindo, pero como allí Elías y los profetas de Baal, que se creían que tenían justamente íntima relación con Dios.